Cuento para dormir presentan Los susurros del pasado. Capítulo 1. En la búsqueda de respuestas. La lluvia golpeaba implacablemente las ventanas de la pequeña casa de campo. El sonido de las gotas que caían como lágrimas del cielo parecía anunciar una jornada sombría. Daniel, un hombre de mediana edad, miraba melancólico por la ventana. Su vida había estado llena de incertidumbre y preguntas sin respuesta. La tormenta fuera reflejaba el caos que bullía en su interior. Había llegado a la conclusión de que ya no podía huir de su pasado. Los recuerdos y las pesadillas lo habían perseguido durante demasiado tiempo. Era hora de enfrentarlos. Esa mañana, mientras revisaba algunos viejos objetos en el desván de la casa, había descubierto una caja de madera cubierta de polvo. En su interior yacía un diario que no recordaba haber visto antes. El diario estaba gastado y sus páginas amarillentas. Daniel lo tomó con manos temblorosas y comenzó a hojearlo. Las primeras páginas estaban llenas de anotaciones aparentemente triviales sobre la vida de alguien llamado Julia. Sin embargo, a medida que avanzaba en la lectura, su corazón se aceleraba. Julia, una figura borrosa en su memoria, había sido parte fundamental de su vida en un pasado que apenas podía recordar. Las páginas del diario estaban llenas de detalles de su relación, sus sueños compartidos y su amor. El descubrimiento de este diario oculto despertó un torrente de emociones que Daniel había mantenido enterradas durante años. El diario revelaba una historia de amor apasionado y las dificultades que habían enfrentado juntos. Pero, a medida que avanzaba en la lectura, Daniel notó algo extraño. Las últimas páginas del diario estaban en blanco, como si la historia de Julia y su relación con él se hubiera cortado abruptamente. La tormenta arreció, y el sonido de la lluvia en el tejado parecía instar a Daniel a explorar su pasado. Decidió que era hora de emprender un viaje en busca de respuestas. ¿Qué había sucedido con Julia? ¿Por qué sus recuerdos de ella eran tan borrosos? El diario se había convertido en un misterio que necesitaba resolver. Daniel tomó el diario y una mochila con algunas pertenencias esenciales. Dejó una nota a su actual pareja, Anna, explicándole que necesitaba respuestas sobre su pasado y que regresaría tan pronto como pudiera. Luego, se adentró en la tormenta, sintiendo que la lluvia lavaba su alma y lo llevaba hacia el pasado que había intentado olvidar. Capítulo 2. El pueblo olvidado. Daniel llegó al pueblo que había compartido con Julia, solo para encontrarlo prácticamente abandonado. Las casas estaban deterioradas, las calles cubiertas de maleza y el silencio dominaba el lugar. La belleza que recordaba había desaparecido. Se acercó a una de las pocas casas que parecía habitable y tocó tímidamente la puerta. Una mujer mayor, de cabello canoso y arrugas profundas en el rostro, le abrió. Al ver a Daniel, sus ojos se llenaron de sorpresa. ¿Puedo ayudarte, joven?, preguntó la mujer con una voz cálida. Estoy buscando información sobre una mujer llamada Julia, respondió Daniel, con la esperanza de que alguien recordara a la misteriosa figura de su pasado. La mujer pareció pensativa durante un momento antes de asentir. Julia. Hace mucho tiempo que no escuchaba ese nombre. Ven, entra. Daniel siguió a la mujer al interior de su hogar. Mientras le ofrecía una taza de té, comenzó a compartir lo que recordaba de Julia. Habló de su relación apasionada, de cómo se habían conocido en el pueblo y de los días felices que habían compartido. La mujer escuchaba atentamente, y su mirada se volvía cada vez más triste a medida que Daniel hablaba. Julia era una mujer encantadora, dijo finalmente la mujer, pero su historia es triste. Desapareció misteriosamente hace muchos años. Algunos dicen que se fue en busca de respuestas sobre su propio pasado. Las palabras de la mujer cayeron sobre Daniel como un cubo de agua fría. ¿Julia se había ido en busca de respuestas? ¿Había estado en su misma búsqueda todo este tiempo? Nunca regresó, continuó la mujer. Algunos creen que encontró algo que la hizo cambiar de rumbo, algo que la atrapó en el pasado. Daniel quedó en silencio, asimilando la información. Sabía que su viaje apenas comenzaba, y que debía seguir los pasos de Julia para descubrir la verdad sobre su relación y su desaparición. Antes de marcharse, la mujer le entregó una fotografía antigua que mostraba a Julia y a él, sonrientes y abrazados en medio del bosque. La imagen era un recuerdo de un tiempo más feliz,
un tiempo que Daniel estaba decidido a recuperar. Mientras caminaba de regreso a su casa temporal, la tormenta había cedido y los rayos del sol comenzaban a filtrarse entre las nubes. La esperanza se encendía en su interior. Sabía que debía seguir el rastro de Julia, incluso si eso significaba enfrentar sus peores temores y descubrir secretos que habían permanecido ocultos durante mucho tiempo. Capítulo 3. Tras las huellas de Julia. El sol del amanecer pintaba de dorado el paisaje mientras Daniel salía del pueblo olvidado con la fotografía de Julia en la mano. Su corazón latía con fuerza, impulsado por la determinación de descubrir el paradero de la mujer que había compartido su vida y que había desaparecido sin dejar rastro. El diario y las conversaciones con los habitantes del pueblo le habían proporcionado algunas pistas. Había menciones de un antiguo monasterio en lo alto de las montañas, donde Julia solía refugiarse para encontrar paz y reflexión. Ese lugar sería su próximo destino. El viaje a las montañas resultó ser un desafío en sí mismo. La senda era empinada y peligrosa, con abismos profundos y paisajes espectaculares. Daniel recordaba que él y Julia habían compartido momentos felices en esta misma senda, lo que lo llenaba de nostalgia. Finalmente, alcanzó el monasterio, una construcción antigua de piedra y madera que parecía haber resistido el paso del tiempo. Cuando entró, se encontró con un ambiente de serenidad y espiritualidad. Monjes que habían dedicado sus vidas a la meditación y la búsqueda de la verdad lo recibieron con amabilidad. Daniel explicó su misión y mostró la fotografía de Julia. Los monjes parecían recordarla, pero hablaban de ella en susurros, como si su nombre estuviera envuelto en un manto de misterio. Julia solía visitarnos en busca de respuestas, dijo el anciano abad. Hablaba de visiones y sueños, como si estuviera conectada con algo más grande que nosotros. Pero un día, desapareció, como si el pasado la hubiera llamado de nuevo. Daniel se dio cuenta de que su búsqueda lo llevaba más profundamente en el misterio de Julia. ¿Qué secretos había descubierto en este lugar que la habían arrastrado al pasado? ¿Y cómo podría seguir sus pasos? El abad le ofreció quedarse en el monasterio mientras continuaba su investigación. Durante la noche, mientras contemplaba las estrellas en el cielo, Daniel se preguntaba si Julia había encontrado las respuestas que buscaba o si, como él, estaba atrapada en una eterna búsqueda de su pasado. Capítulo 4. Visiones del pasado. Mientras permanecía en el monasterio, Daniel se sumergió en la búsqueda de pistas sobre Julia. Pasaba sus días explorando los alrededores y conversando con los monjes, quienes compartían historias que sugerían que Julia había estado persiguiendo visiones del pasado. Una noche, después de meditar en la tranquila capilla del monasterio, Daniel tuvo un sueño vívido. En su sueño, caminaba por el bosque con Julia, riendo y disfrutando de la compañía del otro. La imagen de Julia estaba llena de vida y felicidad, pero a medida que caminaban más profundamente en el bosque, su sonrisa se desvanecía y era reemplazada por una expresión de asombro y asombro. Despertó con el corazón palpitando y se dio cuenta de que había experimentado algo similar a lo que Julia había descrito en el diario. Se sintió intrigado y perturbado. ¿Había tenido una visión del pasado, como Julia? ¿Qué secreto estaba escondido en esos recuerdos que los atraía hacia ellos? Decidió compartir su experiencia con el abad del monasterio, quien asintió con comprensión. Julia hablaba de visiones similares, dijo el abad. A menudo, se retiraba al bosque en busca de respuestas y afirmaba que podía sentir la presencia de personas que habían vivido en esos lugares en el pasado. Creía que el pasado no estaba muerto, sino que sus susurros persistían en la naturaleza. Intrigado por estas palabras, Daniel decidió adentrarse en el mismo bosque donde había tenido la visión. A medida que avanzaba entre los árboles, comenzó a sentir una extraña conexión con el entorno. Los sonidos del bosque parecían hablarle, como si le contaran historias olvidadas. De repente, tuvo otra visión. Se encontró en un claro en medio del bosque, rodeado de árboles altos. En el claro, vio a Julia de nuevo, esta vez más joven y radiante que nunca. Estaba hablando con un hombre que Daniel no podía reconocer. Parecían estar completamente absortos en su conversación, como si estuvieran desvelando un secreto ancestral. La visión se desvaneció, y Daniel se encontró solo en el claro. Sabía que debía descubrir quién era ese hombre y que conversaban Julia y él. Las visiones lo estaban guiando hacia un misterio más profundo que debía resolver.
Capítulo 5. Los susurros del claro. Decidido a desentrañar el misterio detrás de las visiones que había experimentado en el bosque, Daniel se embarcó en una búsqueda minuciosa del claro que había visto en sus sueños. Siguiendo sus recuerdos de la visión, se adentró más profundamente en el bosque, sorteando árboles y arbustos hasta que, finalmente, encontró el lugar que estaba buscando. El claro era idéntico a lo que había visto en su visión, con un círculo de árboles altos que rodeaban un espacio abierto. Se sintió atraído por el lugar, como si estuviera siguiendo un camino prediseñado. El aire estaba cargado de una extraña energía, y los sonidos del bosque parecían desvanecerse, como si el claro fuera un santuario de silencio. Mientras exploraba el claro, Daniel notó un pequeño montículo cubierto de musgo en el centro. Con cuidado, retiró el musgo y descubrió una vieja caja de madera. El hallazgo lo llenó de emoción. Tenía la corazonada de que esta caja podía contener pistas importantes sobre Julia y las visiones que lo habían llevado hasta aquí. Con las manos temblorosas, abrió la caja y encontró una serie de objetos antiguos, cartas, fotografías, y un diario escrito a mano. Mientras revisaba los documentos, comenzó a entender la conexión entre Julia y el claro. Las cartas estaban dirigidas a un hombre llamado Mako, y las fotografías mostraban a Julia en compañía de un hombre que parecía ser el mismo Mako. El diario, escrito por Julia, reveló la historia de un amor apasionado entre ella y Mako. Describía sus encuentros en el claro, donde habían compartido momentos íntimos y habían hablado de su deseo de estar juntos para siempre. Julia había experimentado visiones similares a las de Daniel, en las que sentía la presencia de personas del pasado en el claro. A medida que avanzaba en la lectura, Daniel se dio cuenta de que Mako y Julia habían planeado encontrarse en el claro una última vez para formalizar su compromiso. Sin embargo, algo había sucedido en ese encuentro, algo que había separado sus destinos. Julia había desaparecido, y Mako había quedado desconsolado. Con lágrimas en los ojos, Daniel entendió que el claro era un lugar especial que había unido a Julia con su amado Mako en el pasado. Las visiones que él y Julia habían experimentado eran susurros del amor y la tragedia que habían ocurrido en ese lugar. Ahora, Daniel se enfrentaba a una nueva pregunta: ¿dónde estaba Mako? ¿Podría él proporcionar las respuestas que Daniel buscaba sobre el paradero de Julia? Convencido de que debía encontrar a Mako para completar la historia, Daniel se embarcó en una nueva etapa de su búsqueda, siguiendo los susurros del claro que los habían guiado hasta aquí. Capítulo 6. En busca de Mako. Con el diario y los recuerdos frescos de su descubrimiento en el claro, Daniel estaba más decidido que nunca a encontrar a Mako, el hombre que había compartido una historia de amor y misterio con Julia. La pregunta sobre el paradero de Julia y las conexiones entre sus visiones y las de ella se habían vuelto aún más intrigantes. Daniel decidió comenzar su búsqueda en el pueblo donde había vivido Julia. Si Mako aún estaba en algún lugar, ese era el lugar más lógico para encontrarlo. Dejó el monasterio y se dirigió de vuelta al pueblo, esta vez con un sentido de propósito que lo impulsaba. Una vez en el pueblo, comenzó a hacer preguntas y mostrar las fotografías de Julia y Mako. La gente lo miraba con curiosidad, algunos asintiendo con un brillo de reconocimiento en sus ojos, pero nadie parecía estar seguro de dónde podía estar Mako. Finalmente, un anciano del pueblo se acercó a Daniel, mirando la fotografía con atención. Mako, sí, lo recuerdo, dijo el anciano. Era un músico, solía tocar en la taberna del pueblo. Pero desapareció hace años, después de que Julia se marchara. Dicen que nunca superó su partida. La noticia de la ocupación de Mako como músico y su conexión con el pueblo emocionó a Daniel. Tenía un punto de partida. Decidió investigar en la taberna local para obtener más información. En la taberna, el dueño le proporcionó detalles sobre el tiempo en que Mako tocaba allí. Daniel supo que debía hablar con aquellos que habían compartido momentos con él. Algunos lugareños recordaban a Mako como un hombre apasionado por la música y su relación con Julia. Había compuesto canciones que hablaban de su amor y su pérdida. Después de conversar con varias personas, Daniel encontró a un hombre mayor que había sido amigo de Mako. Le contó sobre su búsqueda y la conexión entre Julia y Mako. El hombre suspiró y finalmente habló. Mako nunca superó la partida de Julia, dijo. Creo que estaba obsesionado con encontrarla. Siguió las visiones de su amor perdido hasta el claro en el bosque, y nunca regresó.
Daniel sintió un nudo en el estómago al escuchar estas palabras. Parecía que Mako también había sido atraído por las visiones en el claro, como él. El claro en el bosque se estaba convirtiendo en un punto focal de la historia, una convergencia de misterio y destino. Con esta nueva información, Daniel sabía que su búsqueda lo llevaría al claro en el bosque, donde esperaba encontrar pistas sobre lo que había sucedido con Mako y, con suerte, más respuestas sobre Julia. El siguiente paso en su viaje lo llevaba más profundamente en el pasado y en el misterio de los susurros del pasado. Capítulo 7. El camino de los susurros. Con el claro en el bosque como su destino, Daniel se adentró nuevamente en el bosque, siguiendo las pistas que había reunido. Sabía que debía llegar a ese lugar especial donde Julia y Mako habían compartido sus últimos momentos juntos. El camino a través del bosque parecía más oscuro y misterioso que nunca, y el sonido de sus propios pasos resonaba en su mente como susurros del pasado. Mientras avanzaba entre los árboles, las visiones que había experimentado en el claro regresaron con fuerza. Vio a Julia y Mako, sintiendo el peso de su amor y su tragedia. Parecían estar tratando de comunicarle algo, de guiarlo hacia la verdad. Daniel no estaba seguro de si estas visiones eran proyecciones de su propia mente o si realmente estaban conectados con el pasado. Finalmente, llegó al claro, donde las sombras de los árboles se movían como espíritus danzantes. El lugar parecía estar esperándolo, como si la historia de Julia y Mako estuviera a punto de revelarse. Daniel comenzó a explorar el claro en busca de pistas. Miró bajo las piedras, revisó las cavidades de los árboles y siguió cualquier pista que pareciera sugerir que alguien había estado allí. Pasó horas buscando sin éxito, pero no estaba dispuesto a darse por vencido. Al final del día, mientras la luz del sol comenzaba a declinar, Daniel encontró un pequeño objeto enterrado bajo tierra. Era una vieja caja de madera, similar a la que había encontrado en el monasterio. Con manos temblorosas, la desenterró y la abrió. En su interior, encontró una colección de cartas escritas por Mako. Las cartas hablaban de su amor por Julia y de su búsqueda incansable de respuestas en el claro. Revelaban sus propias visiones y suscitaron preguntas sobre la naturaleza de este lugar misterioso. Había menciones de un ritual que Mako había planeado realizar en el claro, un ritual que creía que los reuniría con los espíritus del pasado. Mientras Daniel leía las cartas, sintió que el claro se llenaba de una extraña energía. Las sombras de los árboles se agitaban como si el viento susurrara secretos olvidados. Las visiones de Julia y Mako parecían rodearlo, como si estuvieran ansiosos por qué continuara su búsqueda. Daniel sabía que debía seguir adelante con el ritual de Mako, como si estuviera destinado a completar lo que él había comenzado. Con el corazón lleno de determinación, se dispuso a realizar el misterioso ritual en el claro, con la esperanza de obtener respuestas y poner fin a la búsqueda de los susurros del pasado. Capítulo 8. El ritual de los espíritus. El claro en el bosque estaba envuelto en un silencio cargado de expectación mientras Daniel se preparaba para llevar a cabo el ritual que había descubierto en las cartas de Mako. El lugar parecía estar lleno de sombras que danzaban a su alrededor, como si los susurros del pasado estuvieran esperando a ser desvelados. Con cuidado, Daniel colocó los objetos necesarios para el ritual en el centro del claro, siguiendo las instrucciones detalladas en las cartas de Mako. Encendió velas y ofreció incienso, siguiendo el protocolo que Mako había planeado en su búsqueda de respuestas y reunión con los espíritus del pasado. Mientras realizaba el ritual, Daniel se sumió en una meditación profunda. Cerró los ojos y comenzó a concentrarse en el claro, sintiendo la energía que lo rodeaba. Las visiones de Julia y Mako parecían más cercanas que nunca, como si estuvieran allí con él. De repente, el claro se llenó de una luz etérea y un viento suave comenzó a agitar las hojas de los árboles. Las sombras de los árboles se retorcían y se extendían como si fueran espectros del pasado. Daniel sintió que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Entonces, una figura borrosa comenzó a formarse en medio del claro. Era Julia, pero su imagen estaba rodeada de una luminosidad sobrenatural. A su lado, apareció la figura de Mako, mirándola con amor y asombro. Ambos parecían estar esperando a que Daniel les hablara. ¿Julia? ¿Mako? Susurró Daniel, sintiendo una mezcla de emoción y asombro. Estoy buscando respuestas. ¿Por qué desaparecieron? Julia sonrió con tristeza y habló en un susurro que resonaba en el corazón de Daniel.
Estamos atrapados en el pasado, en una espiral de tiempo. Las visiones que has experimentado son susurros de nuestro amor y de nuestro deseo de estar juntos. Pero algo en este lugar nos mantiene aquí, impidiendo que sigamos adelante. Michael asintió y continuó. El ritual que estás realizando es un intento de romper el ciclo. Si puedes completarlo con éxito, quizás puedas liberarnos y descubrir la verdad detrás de nuestra desaparición. El viento en el claro se intensificó, y las sombras parecieron cerrarse alrededor de Daniel. Sabía que debía continuar el ritual y completarlo con éxito si quería liberar a Julia y Mako del pasado. Con el corazón lleno de determinación, siguió las indicaciones de las cartas de Mako y continuó el proceso del ritual. Mientras avanzaba en el ritual, el claro se llenó de un brillo deslumbrante y una sensación de trascendencia. Las visiones de Julia y Mako parecían cada vez más reales, como si estuvieran a punto de cruzar el umbral del tiempo. Genio estaba decidido a completar el ritual y descubrir la verdad detrás de su desaparición y su conexión con el claro. Capítulo 9. Las revelaciones del pasado. El ritual en el claro había alcanzado su punto culminante. El brillo deslumbrante llenaba el espacio, y las sombras de los árboles parecían retorcerse en respuesta al poder del ritual. Genio se encontraba en un estado de profunda concentración, dispuesto a completar la ceremonia y descubrir la verdad detrás de la desaparición de Julia y Mako. Las figuras etéreas de Julia y Mako estaban ahora frente a él, más cercanas y más reales que nunca. Miraban a Genio con expresiones expectantes, como si dependiera de él completar el ritual con éxito. Siguiendo las indicaciones de las cartas de Mako, Genio continuó con los gestos y las palabras necesarios. El viento en el claro parecía llevar sus palabras a los confines del tiempo, como un eco de una realidad distante. Las sombras se agitaron con más intensidad, como si estuvieran a punto de revelar un antiguo secreto. Entonces, en un estallido de luz y energía, el claro se llenó de una imagen en movimiento. Era como si una película del pasado se desenrollara ante los ojos de Daniel. Vio a Julia y Mako una vez más, pero esta vez las visiones eran más nítidas y detalladas. Julia y Mako estaban en el claro, celebrando su amor. Se miraban con una intensidad que trascendía el tiempo y el espacio. Hablaban de su deseo de estar juntos para siempre, de romper las barreras del tiempo que los separaban. Pero, en medio de su celebración, algo inesperado sucedió. El claro se llenó de una luz cegadora, y una figura misteriosa apareció en el centro. Era un anciano vestido con túnicas antiguas, que portaba un objeto brillante. Julia y Mako miraron con asombro y miedo al anciano, que comenzó a pronunciar palabras en un idioma desconocido. Las palabras del anciano parecían causar una perturbación en el tiempo y el espacio. El claro se convulsionó, como si estuviera siendo sacudido por una tormenta temporal. Julia y Mako fueron arrastrados por una fuerza desconocida y desaparecieron en un torbellino de energía. El anciano se retiró del claro, llevándose consigo el objeto brillante que había usado en el ritual. El espacio se calmó, y el claro volvió a su aparente tranquilidad, pero Julia y Mako ya no estaban allí. Genio se encontraba atónito ante la revelación que había presenciado. Había descubierto que el claro en el bosque había sido el escenario de un antiguo ritual realizado por el anciano, un ritual que había separado a Julia y Mako de su tiempo y los había atrapado en el pasado. Julia y Mako, ahora libres de sus visiones y de su conexión con el claro, se acercaron a Genio con sonrisas agradecidas en sus rostros. Parecían más reales que nunca. Gracias por liberarnos, dijo Julia. Ahora, finalmente, podemos descansar en paz. El pasado ha dejado de susurrar, añadió Mako. Y tú has desentrañado el misterio de los susurros del pasado. El claro se llenó de una luz dorada mientras Julia y Mako se desvanecían en ella, como si estuvieran regresando a su tiempo y a su destino. Genio se quedó solo en el claro, con una sensación de cumplimiento y resolución. Capítulo 10. El regreso a casa. Después de presenciar el desenlace del ritual en el claro, Daniel se encontraba en un estado de asombro y reflexión. Había descubierto la verdad detrás de la desaparición de Julia y Mako, y finalmente había liberado sus espíritus atrapados en el pasado. El claro, que antes estaba lleno de sombras y susurros del pasado, ahora era un lugar tranquilo y sereno. El viento soplaba suavemente, y los árboles parecían estar en paz. Daniel sabía que había completado su búsqueda,
y que Julia y Mako finalmente habían encontrado la paz que tanto deseaban. Decidió regresar al pueblo donde había comenzado su viaje. Quería cerrar este capítulo de su vida y dejar atrás las visiones y los susurros del pasado. Al llegar al pueblo, se encontró con la mujer mayor que le había proporcionado información sobre Julia. Ella lo miró con una sonrisa de comprensión en su rostro. «Has hecho algo maravilloso, joven», dijo la mujer. «Has liberado a Julia y Mako del pasado y has desentrañado los misterios que los atormentaban». Daniel asintió, agradecido por el apoyo que había recibido a lo largo de su viaje. Sabía que su búsqueda había sido una búsqueda de amor y redención, no solo para Julia y Mako, sino también para él mismo. Mientras caminaba por las calles del pueblo, las visiones del pasado que lo habían perseguido durante tanto tiempo parecían disiparse. Sentía que finalmente podía mirar hacia el futuro sin la carga del misterio que lo había impulsado. Decidió volver a su vida cotidiana, llevando consigo las lecciones aprendidas y la certeza de que algunas historias, aunque llenas de misterio y susurros del pasado, finalmente encuentran su resolución. Su conexión con Julia y Mako, aunque fugaz, lo había transformado de alguna manera, y sabía que nunca los olvidaría. Así, el viaje de Daniel llegó a su fin, y regresó a su hogar con una sensación de paz y cumplimiento. Había desentrañado los secretos de los susurros del pasado y había encontrado un cierre que le permitía seguir adelante con su vida. Este es el comienzo del 10º y último capítulo, donde Daniel regresa al pueblo después de resolver el misterio y encuentra la paz y la resolución que había estado buscando. Puedes concluir la historia destacando cómo Daniel integra esta experiencia en su vida y cómo mira hacia el futuro. Gracias por escuchar este pequeño cuento. Esperando que haya sido disfrute de todos. Suscríbete para más cuento e historia. Será, hasta una próxima ocasión. Buen día y bonito sueño.